María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 14 de septiembre. Santa Notburga, Virgen. En la localidad de Eben, en el Tirón, Santa Notburga, Virgen, cuya dedicación a las labores domésticas y al servicio de Cristo en los pobres fue ejemplo de santidad para sus compatriotas. Patrona de los agricultores, las empleadas domésticas y los pobres, de las asociaciones por la vivienda, protectora de la paz laboral y hogareña, para pedir por un feliz parto y las enfermedades del ganado. Unos 14 años antes de la muerte de Santa Cita, en la ciudad de Lucca, vino al mundo, en la localidad de Rattenberg, en las montañas del Tirol, una niña que se convertiría en la santa patrona de los criados y servidores domésticos de toda la comarca, de la misma manera que Santa Cita lo es en una zona mucho más vasta. Aquella niña, cuyo nombre era Notburga, fue la hija de un campesino del lugar, tan pobre que apenas tuvo la niña la edad necesaria, comenzó a trabajar como criada para ayudar con el presupuesto familiar. Notburga tenía 18 años cuando entró al servicio del conde Enrique de Rattenberg como ayudante de la cocinera. En el castillo feudal era siempre muy abundante los restos de las comidas que se servían en la mesa de los señores, y a diario Notburga los recogía y por una puertecilla lateral los distribuía entre los pobres que acudían en gran número a recibir la limosna. No contenta con esto, se privaba de sus raciones para aumentar las porciones de los mendigos. Al morir la madre del conde, su esposa, la condesa Otilia, se hizo cargo del manejo de la casa, y como no aprobaba las caridades del ayudante de la cocinera, dio órdenes de que todas las sobras se juntaran en los grandes cubos para alimentar a los cerdos. Durante algún tiempo, Notburga hizo lo que se le había ordenado y no dio a los pobres más de lo que guardaba de su propia ración, pero no tardó en tomar también algo de lo que se le destinaba a los chiqueros, y a pesar de que lo hacía con el mayor sigilio, su ama la sorprendió y fue despedida de mala manera, entre denuestos contra la doncella y sus mendigos. Y sucedió que, pocos días más tarde, murió la condesa Otilia, y después de sus funerales se presentaron en el castillo los mendigos encabezados por Notburga, las víctimas del egoísmo de la difunta señora, y con impresionante seriedad anunciaron al conde de que el espíritu de su esposa iba a morar en los chiqueros del castillo de Rattenberg y no descansaría en paz hasta que se hicieran exorcismos en el lugar. Notburga se fue a trabajar a la casa de un granjero en Eben, y el incidente legendario que allí ocurrió es conocido por todos los niños buenos del Tirol. Era un sábado por la tarde durante la época de la cosecha, y Notburga se afanaba en la siega, cuando replicaron las campanas de la iglesia para anunciar las vísperas, es decir, que ya había comenzado el domingo. La doncella dejó de trabajar inmediatamente y se disponía a ir a la iglesia, cuando llegó el patrón y le mandó que continuara con la faena. Pero ella hizo ver al amo que el domingo empieza con las vísperas del sábado, y ningún buen cristiano siega en domingo. En consecuencia, ella, que era buena cristiana, se negaba rotundamente a trabajar. El patrón, por su parte, alegó que era necesario continuar con la siega, porque hacía un buen tiempo y convenía aprovecharlo, ya que en cualquier momento podía cambiar.
No cambiará, replicó Notburga, con mucho aplomo. ¿Cómo puedes asegurarlo?, inquirió el patrón. Ni siquiera se ve la luna, puesto que está cubierta por la bruma, y yo digo que va a llover. No lloverá, afirmó la muchacha. Y si os hace falta ver la luna para creerlo, ahí la tienes. Con movimiento rápido, Notburga arrojó la hoz a los aires y allí se quedó suspendida, semejante a una luna en cuarto menguante sobre el cielo del ocaso. La pequeña hoz es precisamente uno de los atributos con los que se le representa en la iconografía. Mientras tanto, el conde Enrique había sufrido una serie de contratiempos e infortunios a causa de las reyentas entre el conde del Tirón y el duque de Baviera. El biógrafo de Santa Notburga, que era un escritor de mucha imaginación, asegura que el del conde atribuía todas sus desgracias a la maldad de su difunta esposa y sobre todo a la injusticia que había cometido con la pobre ayudante de la cocinera. Al parecer, el conde creía que el espíritu de su esposa vagaba por los chiqueros y le traía maleficios, como se lo había vaticinado los mendigos, y para ahuyentarlo de una vez por todas, decidió casarse por segunda vez y llamar a la Santa Notburga para reparar el daño que se le había hecho. El conde llevó a cabo sus proyectos y la doncella se instaló en el castillo, no como sierva, sino como ama de llaves. Durante el resto de su existencia, la Santa Notburga vivió feliz y santamente, y gracias a ella, un ejército de mendigos obtenían allí su diario sustento. Poco antes de morir, recomendó a su amo muy especialmente a sus amados y pobres, y como última voluntad le pidió que colocara su cadáver en una carreta y lo sepultaran en el lugar donde los bueyes se detuvieran. Así se hizo, y tras una larga jornada durante la cual se realizaron muchos milagros, como cuentan las crónicas, los bueyes se detuvieron ante la puerta de la iglesia de San Ruperto, en Eben. De acuerdo con sus deseos, Santa Notburga fue sepultada allí. En el año de 1862, el Papa Pío IX confirmó su culto local como patrona de los pobres campesinos y siervos asalariados.